Hola amigos, Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa El Golem de Gustav Meyrink. el golem todos le tenemos un poco en la mente. Tengamos conocimientos más profundos de él o no, todos tenemos una idea un poquito, quizá por el cine, por ese cine antiguo, estas escenas en blanco y negro de este ser que asustaba, casi un Frankenstein, sin alma, sin conciencia, frío, un asesino casi, se podría decir. Y este dibujo se nos escapa y yo creo que se aleja mucho de la realidad del ser que vamos a tratar hoy. Es algo mucho más complejo, es un ser más interesante y un ser que se trata en este libro en forma de ficción, pero también con mucha base seria, con mucha base real, en este libro de Gustav Meyrink. Este golem, este ser, que es un ser que es del folclore, proviene, ¿no? del folclore medieval y del misticismo judío, es un ser animado que está fabricado a partir de materia inanimada, como barro o arcilla. Y bueno, podemos decir que, como ha dicho Jesús, también hay veces que hasta el cine, las películas u otros escritos nos lo hacen llegar a parecer como si fuera un coloso de piedra, incluso, ¿no? Sí. Pues sí, este ser, de hecho, en la literatura talmúdica, la palabra golem se refiere a un concepto de algo embrionario, inacabado, algo Sí. sin acabar, como sin acabar de moldear, ¿no? La palabra ahora mismo, en el hebreo moderno, la palabra golem Sí. procede de la palabra gelem, que significa materia. Y nos encontramos con que hay muchos relatos, ¿no?, sobre el golem en esta literatura. Y uno de ellos hace referencia, es un relato folclórico, que hace referencia a un rabino, al rabí Judá Leó, que vivía en la ciudad de Praga. De hecho, en el siglo XVI le llamaban el Maharal de Praga. Y se dice que fue él el que creó realmente un golem, lo creó para proteger al gueto de Praga de los ataques antisemitas y también para el mantenimiento de la sinagoga vieja nueva, como si fuera un criado, ¿no? Y entonces Sí. de ahí se cuenta ese mito, ese relato, esa leyenda. Como decía Borges, por ejemplo, que está dentro de su biblioteca seleccionada este título, el golem, pues el golem es al rabino como el hombre es a Dios y como el poema es al poeta. Eso decía. Incluso escribió un poema, Borges, sobre este ser y sobre el libro de Gustav Meyrink. Y os lo vamos a leer, porque tenemos aquí las obras completas de Jorge Luis Borges y hemos seleccionado el poema para que podáis saber qué es lo que decía. Os voy a leer un poquito, luego lo podréis buscar vosotros, ¿no? Pero nos ha parecido muy interesante. Y dice: el cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Porque estamos ante un ser que realmente se acerca, no iba a decir que sea un reflejo, quizás un reflejo de la parte oscura, de lo que es Adán, de lo que es la creación del primer hombre. En la creación de Adán también está la creación del golem. En ese momento se puede decir que Dios crea a Adán, pero el hombre santo, el hombre con el poder que le da la santidad, puede crear el golem. De esto que es lo que nos ha contado Lourdes. Es cierto que un rabino que se presupone y se supone que tiene esa santidad es el capacitado para crear un golem.
El golem entonces es esa parte sin acabar, el sin acabado en el camino hacia ser Adán. El propio, mira, has mencionado tú, que me has llamado la atención, en el poema de Borges, has mencionado tú al gran especialista en la cábala judía, en la mística judía del siglo XX, como fue, aquí le tenemos su libro, Gershon Solem, que luego voy a comentar un poco. Pero mira, buceando en este libro, que es fascinante, que se titula La cábala y su simbolismo, y he seleccionado un trocito de cómo se supone, o cómo nos describe Gershon Solem la creación del golem emparentada, o sea, en la misma dinámica que la creación de Adán por Dios. Esto un poco siguiendo los preceptos del Talmud, vamos a decir, ¿no? Lo tengo aquí, que me ha gustado mucho, es muy curioso, ¿ves? Aquí dice, en la página, bueno, si lo tenéis en la página 194, os lo voy a decir un poco, que se está refiriendo al Talmud, a la parte de Sanedrín 38b. Y dice así, dice, un famoso pasaje del Talmud, este de Sanedrín 38b, nos describe las primeras 12 horas del primer día de Adán. Que fíjate qué interesante, ¿eh? Dice, Ahabar Anina ha dicho, 12 horas tenía el día. En la primera hora la tierra fue aglutinada. En la segunda se transformó él en un golem, una masa todavía informe. En la tercera hora fueron estirados sus miembros. Estamos hablando de la creación de Adán, ¿eh? Ojo, ¿eh? En la tercera hora fueron estirados sus miembros. En la cuarta se inspiró el alma. En la quinta se puso en pie. En la sexta dio nombre a todos los vivientes. En la séptima se le otorgó como compañera a Eva. En la octava se metieron como una pareja en el lecho y lo abandonaron siendo 4. En la novena se le hizo conocer la prohibición. En la 10ª la conculcó. En la 11ª se le sometió a juicio. En la 12ª fue expulsado y abandonó el paraíso, tal como se dice en el Salmo 49:13. Y Adán no permanece una sola noche en magnificencia. De este curioso pasaje son importantes, que es a lo que va Gershon Solem, y a mí también me lo parece, son importantes para nosotros, nos dice, las afirmaciones sobre la hora segunda y la cuarta. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es la hora segunda y la cuarta. Fíjate, la segunda dice, en la segunda se transformó él en un golem. Se transformó él en un golem, pero todavía más importante, impactante, es la cuarta, que dice, en la cuarta se inspiró el alma. O sea, se inspiró el alma a este golem. Bueno, pues es que os dejo esta parte, no voy a leer el libro porque es súper profundo e interesante, pero quería sacaros este trocito, ¿no? Este trocito donde se ve lo cerca que está el golem del propio Adán, lo cerca que está este ser, con el alma, con un protoalma, que se le insufla el alma antes de ser hombre, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, Lourdes, en este libro, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, el golem, como se ve, es un ser incompleto. De hecho, Borges lo dice en su poema, ¿no? Que es incapaz de hablar. Algo ha fallado porque el golem tiene esa incapacidad, no puede hablar. Sí. Solo puede hacer, seguir órdenes. Entonces, ¿cómo se dan esas órdenes? Pues nos dicen que las órdenes se escriben en un papel y se le meten en la boca o en alguna otra ranura, y de esa forma tú puedes ordenar al golem lo que tú quieras. De hecho, el golem se crea escribiendo en esa masa que está formando el rabino, escribe las palabras del nombre de Dios, o también escribe la palabra emet, que es la palabra verdad en hebreo. Y de esa forma se insufla esa vida, esa animación, ¿no? Porque no es una vida, realmente es algo que está vacío, o sea, es como si fuera una masa animada que hace cosas, tiene mucha fuerza, pero sin embargo, pues bueno, no tiene voluntad, está dependiendo de la voluntad de otros. Entonces, de esa forma, con esos papeles que le van dando, pues hace lo que le dicen, sin pensarlo, sin conciencia, sin valoración, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho, claro, hay veces que eso te puede producir temor o incluso terror, ¿no? Porque si lo usaba para el mantenimiento de la sinagoga, bien, pero si había alguna intención oculta o perversa, eso cómo lo parabas, ¿no? Inquietud sí que da, porque claro. Te imaginas, inquietud sí que da. Algo que no tiene vida, que además, claro, no puedes acabar con él. ¿O sí? O sí. Bueno, pues había una forma. La palabra emet, que es verdad,
sí estaba escrita normalmente en la frente del golem. Si tú borrabas la primera letra, la Aleph, la letra E, se queda la palabra Met, que en hebreo es muerte. Y entonces el golem se desactivaba. ¿No? Claro, es la misma palabra, Claro, es la misma pero, palabra. claro, Entonces, de esa forma, pues conseguían controlar a este ser que, que tantas sí, sí. cosas podía Fíjate hacer. tú, de la cábala judía, la parte de las palabras, lo importante es que se trasciende al cristianismo también, a la mística cristiana, las palabras, la fuerza de la palabra, la fuerza de la palabra en esto que es casi un, no voy a decir que sea magia, pero es que está en la Sí. base que nos llega a nosotros, incluso puede tocar hasta la alquimia occidental, en fin, mil cosas, ¿no? No sé cómo decirte, pero es muy, muy curioso cómo estos libros bucean en cosas muy antiguas que yo creo que a mucha gente no se interesa de conocer, ¿verdad? Sí. Y bueno, aparte, Gustav Meyrink creo que quiso rescatar esta figura del Sí, golem y por eso creó este libro. Y qué mejor para decirnos quién es Gustav Meyrink que una pequeña sinopsis sí. que hace una praguense, una periodista de Radio Praga que se llama Eva Manetjova, y os la voy a leer porque es muy interesante, ¿no? Gustav Meyrink vivió en Praga durante 20 años. En sus novelas y cuentos praguenses, escritos en una refinada prosa, la capital checa es escenario de sucesos fantásticos y misteriosos con ingredientes esotéricos. Nació en 1868 en Viena, hijo de una actriz de la corte bávara de Múnich. El padre, ministro del rey de Württemberg, se negó a legitimarlo. Del niño cuidaron primero los abuelos maternos, una familia acomodada, residente en Hamburgo. Posteriormente acompañó a su madre, que actuó sucesivamente en varios teatros centroeuropeos. Así el muchacho estudió en escuelas de Múnich, Hamburgo y a partir de 1883 en Praga. Gustav Meyrink se incorporó pronto a la vida social de la comunidad alemana de Praga. Se daba aires de dandy y era un conocido deportista. Destacaba en la esgrima y el tiro y, según algunos testigos, condujo el primer automóvil que recorrió las calles de la capital checa. Fue un notable campeón del club de remo regata. El escritor relataría más tarde que su vida en la juventud transcurrió bajo el signo de los romances amorosos, el ajedrez y el remo hasta que se produjo un sorprendente giro. Agobiado por una profunda depresión resultante de una vida sin sentido, quiso matarse. Cuando ya acercaba a la sien el revólver, escuchó un crujido de papel. Alguien había tirado por debajo de la puerta un delgado folleto titulado Sobre la vida póstuma. En aquel momento empezó el interés de Gustav por las ciencias ocultas. Sin embargo, con el tiempo denunciaría el espiritismo como una peligrosa peste. Durante toda su posterior vida, estudió apasionadamente distintas doctrinas místicas y secretas, y en cierta etapa de su estancia en Praga se dedicó incluso a la magia. Su búsqueda espiritual le llevaría más tarde a adherirse al budismo. Meyrink inició su carrera literaria enviando relatos a la revista ilustrada Simplicissimus de Múnich. El primer cuento, que se titula El soldado caliente, tiene un protagonista checo de apellido Zavadil. En 1904 dejó Praga para siempre, pero se llevó en la mente las singulares y asombrosas leyendas y mitos que encerraban los muros de los antiquísimos palacios de Malá Strana y de Hradčany, y las tortuosas callejuelas de la judería praguense. Lejos de la capital checa, recreó la Praga fantástica en sus novelas de El Golem y La noche de Valpurgia. En esta última obra, publicada en 1921, el escritor describe un levantamiento popular que sacude los viejos palacios de Malá Strana y la muchedumbre enloquecida desencadena una implacable caza a las víctimas. Meyrink presentía que el siglo XX sería escenario de grandes cataclismos sociales. En los años 20 no compartía la confianza en la solidez de la democracia europea. Finalmente falleció en 1932 y un año después llegó al poder en Alemania Adolf Hitler. Es muy, muy interesante e ilustrativo lo que nos has contado, Claro. Y sobre la figura de este autor. Yo creo que tan interesante y tan importante es verdad que se conoce más a Kafka que a Meinrich en Praga y en Chequia,
pero no debería ser así, ¿no? Pero bueno, estas cosas son así. Ya se sabe, las modas literarias es lo que tienen, ¿no? Pero bueno. Sí, sí que es verdad. Y ahora podemos leeros un poquito la reseña de la Sí, cuidado con novela. el spoiler. Bueno, no Porque vamos a hacer spoiler. venga, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Solamente os vamos a Sí. decir, bueno, os puedo decir alguna cosa, como Sí. que el protagonista, que bueno, se lo vamos a decir ahí, que es Athanasius Pernaz, y bueno, que está escrito, a mí me recuerda mucho a cómo está escrito un poco el Ulises de Joyce, ¿no? Sí. Porque Ujú. tiene ese interiorismo, ¿no? en el protagonista que hace que estés escuchando su mente todo el tiempo, ¿no? Y eso pues puede resultar muy curioso. Ujú. Y os leo la Al reseña. final, sí, al final del programa vamos a comentar los libros que tenemos, pero también os vamos a dar una conclusión de qué nos ha parecido el libro, ¿eh? O sea que si os quedáis, os decimos un poco qué nos ha parecido, porque, bueno, tenemos opiniones ahí más o menos, no enfrentadas, pero sí encontradas un poco, ¿no? Diversas. Diversas. El Golem es una de las novelas capitales de la literatura fantástica del siglo XX. Con ella, el escritor vienés Gustav Meyrink Ujú. llevó hasta sus más altas posibilidades narrativas el mito hebreo del coloso de barro que solo pueden animar quienes han descifrado el nombre secreto de la divinidad. La alucinatoria vida de Athanasius Pernaz transcurre en el gueto judío de Praga durante la dominación del Imperio Austrohúngaro. Tras sucumbir al extraño influjo de un sombrero encontrado en una catedral, Mm. el protagonista intenta abrirse paso entre sórdidos crímenes y arcanas apariciones, al tiempo que comienza a entrever el carácter místico de la realidad y de su propio destino. Personajes misteriosos y antiguas leyendas medievales se entretejen en un trasfondo onírico y perturbador. Las soberbias imágenes ofrecidas por Alejandra Acosta alumbran los terrores de esta antigua pesadilla. Y es verdad, porque aquí tenemos una edición preciosa, una edición de la editorial El Zorro Rojo, ilustrada por Alejandra Acosta, que os vamos a mostrar un poquito para que veáis un poco la edición que nos ha encantado y en la cual, bueno, aunque la hemos leído en otra que tenemos aquí en la mesa, en esta otra pequeña edición leímos en su día el libro, lo hemos vuelto a leer aquí y se nota cómo las ilustraciones pueden acompañar a una lectura tan interesante como esta. Mira, os la vamos a enseñar un poco con las ilustraciones de Alejandra Acosta. Mira, levemente un poco os decimos quién es esta diseñadora gráfica e ilustradora que vive y trabaja en Santiago de Chile. Se desempeña como docente en la Escuela de Diseño de la Universidad del Desarrollo y es profesora de gestión y producción de publicaciones ilustradas en la Diplomatura de Ilustración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, pues esta ilustradora ha ilustrado esta preciosa obra, esta preciosa edición, que mira, os la vamos a enseñar un poquito. Aquí viene Gustav Meyrink con su gorra y su aspecto de checo severo. Y bueno, aquí veis que bella edición que tenemos aquí ya, ¿verdad, Lourdes? Sí, con la traducción. Sí, la traducción es verdad, que os vamos a decir quién es, pero bueno, luego esto ya lo comentaremos un poco más porque ya en el siguiente apartado de ediciones y traducciones vamos a hacer un pequeño repaso de las ediciones más relevantes y sus traducciones. Pero bueno, que lo sepáis ahora que es de Alfonso Hungría, que junto a Celia Hungría, su hermana, me parece, se hizo esta traducción ya hace bastantes años. Es una traducción clásica, pero que está muy bien. Luego comparamos un poquito traducciones con el otro librito que os hemos enseñado. Bueno, aquí veis un poco las ilustraciones de Alejandra Costa. Vamos a ir pasando un poquito así para que le veáis. En plumilla, en blanco y negro. El libro está estupendamente editado. El Zorro Rojo edita muy bien los libros. Mira, Sí, puedes tocar las hojas, Lourdes, que que me a Lourdes le encanta. encanta Es que el sí, papel. porque además lo he leído en esta Sí. edición y es que el papel me ha encantado. Está muy bien editado, es un libro que merece mucho la pena, sobre todo por las ilustraciones. La traducción, sí que es verdad que es una traducción clásica, pero bueno, se lee muy bien, ¿eh? Hay más traducciones interesantes también. La otra que tenemos ahí también clásica, también se lee muy bien. Sí, bueno. Hablando de traducciones, dicen que Jorge Luis Borges aprendió alemán leyendo una edición del Golem. Sí, tenía una edición que con mi malísimo alemán se titulaba Der Golem, ¿sabes? Y ahí dicen que aprendió alemán, sí. Porque Borges era así. Por eso, de todas maneras, le encantaba a Borges este libro. ¿Sabes por qué creo yo que le encantaba? Mira, sí, lo que voy enseñando un poco las ilustraciones a nuestros espectadores, te lo cuento. Yo creo que le encantaba este libro, porque este libro tiene algo de erudición, de oscurantismo erudito, tiene algo de cabalístico en cuanto al uso de palabras, de claves, de
de ideas secretas encubiertas en el texto que se cuenta, ¿no? Y ya sabéis que a Borges le encantaba hacer esas cosas, le encantaba hacer textos yo diría con exagerada erudición, que oscurecía un poco el significado de lo que quería decir, para solo permitir que lo entendieran aquellos iniciados que se internaban en sus textos, ¿no? Pues en este texto pasa algo parecido. Y yo creo que por eso le encantaba a Borges, ¿sabes? Aparte de otras cosas, porque el concepto de golem le fascinó desde muy joven, ¿no? Bueno, aquí ya veis, estáis viendo la edición. Y bueno, ya la veis, que a nosotros nos ha encantado. Es que así, en un libro de este tipo, pues da gusto ver. Ya lo veis, ¿no? Y yo creo que ya sería el momento de hacer un pequeño repaso de ediciones y traducciones, ¿no? Las tenemos aquí en un listadito, porque, bueno, no son muchas, pero está bien que las vayáis viendo. Las vamos a ir colocando aquí al lado, como siempre hacemos, aquí a un lado en la pantalla. Y vamos a empezar por lo que yo y nosotros creemos que ha sido la primera edición en español, sobre todo la que hemos encontrado. Después de indagar mucho, la primera que hemos podido encontrar es la edición que publicó la editorial Futuro de Buenos Aires en 1945, con una traducción y prólogo de Hugo Grunbaum. Esta es la que creemos que puede ser, que por cierto la hemos encontrado a la venta. Si a alguno le interesa, nosotros no la vamos a comprar, si no, no os lo diríamos, pero que sí. Pero a la venta sí creo que en Iberlibro esta edición está por 25 euros, ¿eh? O sea que se puede incluso encontrar, ¿no? Esta de la editorial Futuro de 1945 de Buenos Aires, que creo que es la primera, ¿eh? Porque no hemos encontrado otra más antigua en español. Acordaros que es una edición de 1915, o sea que también está muy cerquita del momento, ¿no? Pero vamos, quitando esta edición, vamos a decir, la heroica, primigenia, ya cogiendo ya la primera edición interesante, es la de Tusquets, de la editorial Tusquets de Barcelona, en 1972, que se reeditan varias veces, varias veces. De Tusquets tengo del 79, del 86, en el 95. Bueno, voy enseñando alguna portadita por aquí, ya las veis viendo. Que es interesante esta traducción, porque es la traducción que os comentaba de Celia y Alfonso Hungría. Es una traducción clásica e interesante, porque nos va a marcar el futuro de todas las traducciones que han aparecido hasta la actualidad, ¿eh? Haceros al caso que estamos hablando de una traducción del año 72 que luego aparece aquí en el Zorro Rojo, es la misma traducción, clásica. O sea que estamos hablando, yo diría que la primera traducción clásica, la traducción original, padre de todo el resto de traducciones, ¿no? Esta de la editorial Tusquets. Luego pasamos ya en 1975 el grupo editor de Buenos Aires con una traducción de Alejandro Saderman, que también he oído que no está mal. No he podido verla, pero bueno, he recabado un poquito así algunas críticas, algunas reseñas y no está mal. Pasamos ya a Ediciones Forum de Barcelona en 1984, con una traducción de Francisco Rafael Lupiani González. Una traducción interesante de un traductor que es bastante conocedor de la obra de Gerson Solem, ¿eh? O sea que bueno, sí es conocedor y estudioso de la Cábala, o sea que bueno, yo creo que sí que estaría autorizado para hacer esta traducción, ¿no? Esta edición es Forum del 84. Pasamos ya a la siguiente traducción, editorial Hispamérica Orbis, de Madrid, en 1985, Orbis con reediciones del 86, 87 y alguna más, ¿no? Que este es un prólogo, aquí sí que es un prólogo de Borges, porque Orbis hace lo que llama la colección de Borges, ¿no? Todos libros recomendados por Borges, entonces claro, no podía por menos que meter el Golem de Gustav Meinrich. Esta edición con prólogo de Borges tiene una traducción ¿de qué? De la editorial Tusquets, o sea, si es que se van reeditando, de Celia y Alfonso Hungría, esta que os he dicho del año 72, ¿no? Ya sigamos con la siguiente edición, que a nosotros nos parece curiosa, os voy a decir por qué, la de Edicomunicación de Barcelona, que se hace en el año 1996, también se reedita en el 98 y en el 99, que la tenemos aquí, Lourdes, aquí, esta, que la conseguimos una vez, por casualidad, en la tienda de segunda mano, ¿verdad? Y mira, puedes ir pasando un poquito si quieres así las hojas. Enseñamos. Sí, pues pone este por aquí abajo. Sí. Vamos a poner este. Y es interesante esta edición de Edicomunicación en su colección Cultura, que bueno, es una traducción de Alberto Laurén. Traducción y notas son de Alberto Laurén, y es una buena traducción. A nosotros nos gustó porque en su día le hemos leído el libro aquí y no está nada mal. Es una traducción fácil de leer, es una traducción que está, yo creo que es muy amigable con el lector, se lee muy bien, ¿no? Y para nosotros se recuerda es el primer libro, el primer Golem que hemos leído, lo hemos leído aquí, ¿no?
Pues luego la vamos a comparar un poco. Si Sí. queréis, mira, vamos a comparar. Bueno, Yo qué sé, se me sí, ocurre. tiene Vamos una a pequeña nota preliminar. Sí, del traductor de Alberto Lauren. Luego, si queréis, cuando pasemos este apartado del programa, vamos a hacer una pequeña comparativa entre las dos. Así, Ahí la yo qué sé. ponemos. ¿Te parece bien? Sí. Comparamos un poquito el inicio de la editorial Edicomunicación, con esta del Zorro Rojo, ¿no? Luego nos vamos al siguiente. Mira, la editorial Abraxas de Barcelona en el 2002. También en el 2019, y también hay una reedición en el 2021, saca otra edición con la traducción y notas también de Albert Lauren, o sea, de este mismo, del que hemos dicho, de esta Edicomunicación del año 96 que tenemos en la mesa, ¿no? Bueno, luego vamos a la siguiente edición, Valdemar, la editorial Valdemar madrileña, en el 2005, en el 2006, en el 2014 y en algún año más, seguro, hace una traducción nueva de José Rafael Hernández Arias, que a día de hoy yo creo que es la más moderna o la más actualizada, que a nosotros nos parece bastante buena esa traducción. Este traductor, también filósofo, ensayista y traductor, como ya os digo, y doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Es un traductor reconocido de obras de autores como Nietzsche, Schopenhauer, Stirner, Kafka, etc. O sea, ya veis qué elenco de autores ha traducido. Entonces, bueno, yo creo que le da también le da una autoridad y una seriedad para traducir pues bien a este autor, ¿no? Y yo pienso que es la más actualizada de las traducciones que existen, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos la del Zorro Rojo, pero no la que tenemos en la mesa. El Zorro Rojo, en esta editorial, hace una edición en el 2006 que se parece a la que tenemos en la mesa, pero es con otra ilustradora. En este caso con Marcia Suárez y Fernando Bedoya. Y la traducción de Alfonso Hungría, que es la misma, la esta de Tusquet de 1972. Pero como veis en la portada que estáis viendo, es una traducción, es una edición distinta que la que tenemos en la mesa. Luego, en el 2007, tenemos la editorial Alianza. En el 2007, también en el 2016, quizá más reediciones también, con una traducción de Rafael Lupiani. ¿Os acordáis? Aquella que dije, que os he comentado, de la editorial Forum de 1984. Como veis, hay 4 traductores que se van reeditando en diferentes editoriales. La Alianza. La editorial EMU, Editores Mexicanos Unidos, en el 2012, con un prólogo de Guillermo Samperio y una traducción de Óscar Cuapio Lima, que también me parece interesante. Luego tenemos De Cátedra, en el 2013, una traducción de Isabel Hernández. Estamos también en esta traducción, una buena traducción, y sobre todo, ya sabéis qué hace Cátedra, pues una interesante introducción de la propia traductora, que eso es el valor añadido que da Cátedra a sus libros, ¿no? Ya nos llega esta de Libros del Zorro Rojo, pero en la edición actual que tenemos aquí. También de Barcelona, Buenos Aires y Ciudad de México. Esta edición de 2020. Con las ilustraciones de Alejandra Costa y la traducción, como ya os he dicho, de Alfonso Hungría, que sigue siendo la misma traducción de Tusquet de 1972, ¿verdad? Vamos a la última traducción que tenemos aquí, la de RBA Coleccionables de Barcelona en el 2022, con otra reedición en el 2023, quizá alguna más. Estas son de ilustraciones, que ya sabéis que las ediciones de RBA son súper bonitas, están muy bien, con esas portadas muy bien diseñadas, con ilustraciones interiores. En este caso, las ilustraciones son de Hugo Steiner Prag, y una traducción de Alberto Lauren, recordáis que es la misma de aquí, que la que tenemos en Edicomunicación de 1996, pues bueno, se va reeditando y reutilizando, ¿no? En RBA sale la colección Maestros del Fantástico, es el número 16, para todos que Sí, lo es verdad queráis, que además tenemos el vídeo en el canal. Sí, por eso os hemos buscado el numerito, el número 16. Y aquí tenéis la portada para que la veáis también, ¿no? Y bueno, hasta aquí os dejamos las traducciones. Bueno, ya Edicomunicación, Valdemar, Cátedra, quizá Alianza, bueno, hay muchas, estas las vamos a poner al final en la descripción, son traducciones interesantes, esta de Zorro Rojo que tenemos aquí, bueno, a nosotros nos parecen que están bastante bien, ¿no? Pero no queríamos dejar el programa sin recomendaros algunos libros, por lo menos un par de libros que tenemos aquí en el estudio, que apoyen un poquito todo este concepto de la cábala, del golem, la lectura del libro de Gustav Meinrich, porque no deja de ser un libro complejo a veces, con exceso de erudición, con conceptos y con palabras, con pasajes que pueden ser oscuros, difíciles de entender. Entonces, todo aquel que quiera acercarse al libro, antes o después, incluso todo aquel que lea el libro y quiera ampliar sus conceptos, sus conocimientos sobre todos estos temas místicos judíos, les vamos a recomendar aquí 2 libros que hemos traído aquí a la mesa. Mira, pones un poquito allá. El primero, pues el que ya os hemos mencionado, este que veis aquí, el de Gerson Solem, este famoso
especialista en la mística judía del siglo XX, yo diría el más grande, con su libro La Cábala y su simbolismo, que viene en la editorial Siglo XXI, en esta edición, que bueno, le hemos sacado de la biblioteca porque le queríamos tener, le hemos estado consultando y estudiando un poquito, en esta edición, que es la cuarta edición de 2009, en primera edición de 1978. Ya os digo que es la editorial Siglo XXI, y se titula La Cábala y su simbolismo, de Gershon Solem. Es muy, muy recomendado para complementar el libro de Gustav Meinrich o leerlo antes, ¿no? Sí, sí, porque además aquí hay un capítulo que ves, ya te pone Sí. la idea del golem en sus relaciones telúricas y Sí, mágicas. sí, además que aquí menciona directamente también el libro de Gustav Meinrich, incluso mucho del libro está aquí como le provoca, le hace debatirle, le hace rebatirle, está a favor, en contra, bueno, está muy bien. Y luego un libro más actual, quizá un poco más moderno, pero yo quiero decir más ameno, porque este de Gershon Solem es un libro complicado de leer. Bueno, es un libro de texto que hay que leer despacito y hay que leerle entendiéndole un poco. Pero aquí yo creo que tenemos un libro de la editorial Siruela, que es un libro bastante grande, amplio, que nos va a introducir muy bien en todas estas tradiciones mágicas y místicas, como bien lo dice el libro, el título, Tradiciones mágicas y místicas del judaísmo sobre la creación de un hombre artificial. ¿Ves? Vale. El golem de Moshe y Del. Mira, os he seleccionado un trocito del libro. Bueno, después de haberle leído, es que este libro te engancha, empiezas a estudiarle y te acaba enganchando, ¿no? Y aquí veis un poco, si quieres, mira, nos lo puedes tú leer un poco, Lourdes, Sí. aquí, ¿ves? En este libro presento materiales desconocidos sobre la naturaleza e historia del golem, así como diversas concepciones del tema, entre ellas algunas que difieren sustancialmente del enfoque de Scholem. Claro. He vuelto a examinar el conjunto de textos analizados por Scholem e intenté evaluar nuevamente sus contextos. En algunos casos las conclusiones de mis lecturas son diferentes. Sin embargo, más allá de nuevas propuestas sobre el significado de los mismos, me propuse abarcar la totalidad de los materiales existentes, tanto manuscritos como impresos. En ese intento descubrí un número de fuentes de enorme importancia que se ocupan del golem. En algunos casos se trata de autores que Scholem estudió sin haber agotado la totalidad de sus perspectivas. Ese es el caso de R. Eleazar de Worms y R. Abraham Abulafia. El lector hallará también una larga serie de textos que son analizados por vez primera. Algunos fueron escritos por figuras centrales de la mística judía. Por ejemplo, me ocuparé de la visión de R. Isaac de Acre y de R. Yosef Shalom Askenazí, así como de las concepciones sobre el golem que se hallan en textos hasídicos del siglo XIX, todos ellos ignorados por la investigación existente. Bueno, pues más o menos esto ya es como una pequeña toque, una pequeña introducción al libro que os queremos recomendar hoy para completar este programa, como es El Golem de Moshe y Del, Tradiciones mágicas y místicas del judaísmo sobre la creación de un hombre artificial. Pues bueno, aquí os lo dejamos y yo creo que con esto ya hemos terminado un poquito el programa, Lourdes, ¿eh? Sí, y ya solo pues nos falta hacer la comparativa. Es verdad, sí, es verdad. Que es verdad que se me iba la comparativa de la cabeza. De los dos libros que tenemos, Ya. que hemos Vamos a hacer leído una pequeña comparativa. hace mucho sí. tiempo ya y ya más recientemente el otro. Pues sí, mira, hacemos una pequeña comparativa del principio, si quieres. Sí, Del simplemente primer capítulo del comienzo del libro. Aquí en este aparece una nota preliminar en la bueno, que te cuenta un poquito de la vida de Gustav Meyer, luego Gustav Meyrink, ¿vale? Y bueno, pues empieza el golem. Pues mira, empieza leyendo, si quieres, mira, lees hasta Confluyen y yo leo hasta Confluyen y así ven los espectadores en unas diferentes traducciones, pero que veáis que los dos están bastante bien, aunque sí que difieren, Sí. para que veáis que las traducciones van a diferir, Claro. pero en esencia se leen bien y yo creo que dicen lo mismo. Bueno, pues lee el trocito tuyo. La luz de la luna llena cae a los pies de mi lecho, pesada, redonda, lisa y blanca como una gran piedra. Cuando el disco comienza a encogerse y una de sus mitades se consume, como un rostro que al envejecer muestra las arrugas y adelgaza primero de un lado, es entonces, a esa hora de la noche, que una congoja dolorosa se apodera de mí. Ni despierto ni dormido, me deslizo en una suerte de sueño en el que se mezcla lo vivido con lo leído y oído, así como se mezclan las corrientes de colores o brillos diferentes. Antes de acostarme había leído algo sobre la vida del Buda Gautama, y sin cesar esas frases pasaban una y otra vez por mi cabeza, idénticas y fluctuantes. Mira, bueno, ya tenéis el trocito de esta edición de comunicación, ¿no?
Aquí, la luz de la luna cae al pie de mi cama y se queda allí como una piedra grande, lisa y blanca. Cuando la luna llena empieza a menguar y a su lado derecho se corrompe como una cara que se acerca a la vejez, mostrando primero las arrugas en una mejilla y adelgazando después, a esa hora de la noche se apodera de mí una inquietud sombría y angustiosa. No estoy dormido ni despierto, y en el ensueño se mezclan en mi alma lo vivido, con lo leído y oído, como corrientes de distinto brillo y color que confluyen. Antes de acostarme había leído la vida de Buda Gautama e incesantemente volvían a repetirse en mi mente de 1000 formas estas frases. Bueno, ya no sigo. Ya veis que se parece, pero No es igual. pero no, vamos, se parece el concepto, no la forma de leerlo, no es la traducción, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer una pequeña conclusión, a ver qué nos ha parecido, ¿no? Si quieres, diles a estos chicos qué nos ha parecido el libro, la lectura, el tema, un poco, ¿no? Es un libro complejo porque te encuentras quizá con algo que no esperas, ¿no? Que es eso, ese interiorismo, ese personaje que estás en su cabeza, pero es un personaje que tiene como una locura dentro, ¿no? O sea, está como algo le ha pasado que no sabe muy bien casi ni quién es, ni no sé, está muy perdido. Y entonces está entre lo onírico, lo místico, lo mágico, pero sin embargo luego estás viendo que hay gente a su alrededor que es real, que te presenta ese barrio judío, ¿no? Con todos esos personajes tan curiosos y no sé, están muy bien definidos, ¿no? Y no sé, es un poco raro, es muy raro, ¿eh? Es compleja. A veces te pierde, a veces estás diciendo, pero realmente, ¿qué le está pasando a este hombre en la mente? ¿No? Es un poco complejo. Fijaos que incluso a mí al principio yo decía, no sé, esto parece casi como que él fuera el ser inanimado que le han dado la vida y que fuera el golem, ¿no? Una especie de golem, porque realmente, no sé, es muy curioso, es muy curioso el libro, la verdad que sí. ¿Te ha gustado o no? Me ha gustado, pero como me gusta cuando cojo un libro especial que el autor ha querido hacer algo más que solo contarnos una novela, ¿no? ¿Para qué público crees tú que es? ¿Se lo puede leer todo el mundo? Yo creo que todo el mundo no, porque es que no es una novela al uso, no es muy rara, tienes que, no sé, que estar muy decidido a leerla para intentar entenderla, ¿no? Para ver qué quería decir con esto realmente, ¿no? Y en principio estás esperando el golem tal, y sí, toda esa atmósfera, todos los personajes, todos hablan del golem, todos tienen miedo, pero parece que no la acabas de ver nunca, ¿no? Entonces es un poco no desesperante. Y dices, pero esto no es como la novela de Frankenstein, ¿no? Que tienes ahí y ya está. No, es que claro, aquí hay más magia, más misticismo, más casi un poco terror. Casi, ¿no? Bueno, es que en principio se supone que es un libro de terror. O está en los catálogos viene como libro de terror, cosa que me llama la atención. Incluso en muchos catálogos viene como terror gótico, que también me llama la atención. Sí, es que es un terror poco gótico, no es terror gótico, no sabría definirlo muy bien, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, si alguien lo pone en terror gótico bien, y si no lo pone, pues bien también, y si no lo pone en terror también bien, o sea, es que veáis, para que veáis lo complicado de encasillar esta novela, en nuestra opinión. Sí. Como bien dice Lourdes, para todos los públicos, yo también opino que no lo es. Es una novela que cuesta que te enganches. O sea, eso ya os lo digo, cuesta que te enganches. O sea, es una novela que tienes que tener empeño en leerla. Te puede enganchar porque quieres saber qué está pasando. Te puede enganchar porque eres un lector. Si eres un lector a prueba bien de estos que ya llevamos muy bregados y muchos años leyendo, pues quieres saber de qué va, has oído del libro, has oído cosas del autor y quieres saber un poco el tema. Sí que es verdad que si aguantas te enganchará y luego sí que vas a acabar el libro. La primera parte es mejor que leer, aunque no te engancha. La última parte, vamos a decir, la otra mitad, es más aburrida, aunque la vas leyendo porque te entretiene más o vas desentrañando qué pasa en el libro, ¿no? Un poco, no os quiero tampoco hacer spoilers, ¿no? Hay muchas cosas. Que el autor se recrea en el gueto de Praga. Le encanta, le describe a la perfección
de forma fotográfica, por ejemplo. Pero que hay más cosas que la mera narración de un pobre ser pétreo o un pobre ser sin alma ahí como si fuera el monstruo de Frankenstein. Pues no, en este libro trasciende algo más. Hay algo más que no es solo ese espejo de un Adán sin alma, ¿no? No es, hay algo más, hay cosas, hay conceptos del propio escritor, del propio autor, que trasciende y que se enlaza, que es por eso que os hemos traído estos libros sobre la cábala, sobre la mística judía, se enlaza en todas esas cosas. Hay más conceptos en el libro, hay más ideas en el libro que, bueno, las tendréis que descubrir vosotros si es que os animáis a leerlo y si es que os animáis a acabarlo, ¿no? Y si os animáis a entrar en la mente Sí, de Athanasius Bernard. que al final es la mente de Gustav Meinrich, ¿no? Bueno, pues aquí os dejamos este libro un poco controvertido. No os decimos que es una maravilla que os va a encantar, pero a muchos sí os va a encantar, a otros no os va a gustar. Pero es interesante. Sí, interesante muchísimo y nosotros lo recomendamos. Si quieres subir un escalón, un peldaño como lector, pues es que hay que leer otro tipo de libros. No vamos a estar siempre leyendo 20.000 leguas de viaje submarino, que está muy bien, pero bueno, a veces hay que leer otras cosas, ¿no? Aquí os dejamos nosotros el libro. Creo que el programa le hemos abordado desde muchos puntos de vista, Lourdes, ¿no? El libro. Y creo que es el momento de sacar el dedo dorado, que hoy sale interesante. Hoy está, pues bueno, yo creo que sale serio hoy el dedo dorado, porque como son libros un poco más serios, ¿no? Pues sale un poco serio. Pero no por eso que no sean entretenidos, ¿no? Y ya sabéis lo que os decimos todas las semanas, ¿no? Sí, si os ha gustado el vídeo, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y os recomendamos que no os rindáis a veces con las lecturas difíciles. Lecturas difíciles os vais a encontrar en vuestra vida de lector, todos nos las encontramos, pero a veces no, el mundo de la lectura no se simplifica en me gusta y no me gusta. O sea, no sé, nosotros nos parece que no hay que simplificar tanto en la lectura. Hay que ver también, es interesante, no es interesante, es bueno para mi formación o no es bueno para mi formación, me da otras cosas aparte de solo entretenimiento. Bueno, en fin, los libros nos ofrecen todas estas cosas y nos ofrecen muchas más cosas, por eso son una maravilla y una joya, ¿no? Hasta otro día, amigos. Adiós.